la carta a los Hebreos, capítulo 2. En efecto, Dios no sometió a los ángeles el mundo venidero, del cual estamos hablando. Convenía, en verdad, que aquel por quien es todo y para quien es todo, llevará muchos hijos a la gloria, perfeccionando mediante el sufrimiento al que iba a guiarlos a la salvación. Pues tanto el santificador como los santificados tienen todos el mismo origen. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en esta charla vamos a hablar un poco de filosofía. La filosofía tiene muchas asignaturas, muchas partes, y una de las partes se llama metafísica. Pues vamos a hacer un poquito de metafísica, porque estas cosas son buenas para poder entender lo que decimos de los ángeles, de lo sobrenatural. Y entonces empiezo diciendo que no hay ningún ser que no haya sido pensado y querido por Dios. Esta es la verdad. La verdad de todos los seres, la verdad ontológica que se llama de todos los seres, es que no hay ninguno que no haya sido querido por Dios. Algunos pueden decir, sí, pero las ratas, pero los sapos, pero las cucarachas, pero los insectos, todas esas cosas, si se las hubiera evitado Dios, estaríamos mejor. Pues no. Y son bellas en sí mismas, aunque a algunos, sobre todo a las mujeres, pues les entre terror ante estos animalitos. Figúrate lo que dicen ahora de los insectos que están desapareciendo. Montones de insectos, entre ellos las abejas, por esas, no sé, insecticidas masivos que lanzan sobre los campos. Y si desaparecen los insectos, la tierra se va a convertir en un erial, en un desierto, sin vegetación, porque los insectos son absolutamente necesarios para la polinización, para que tengamos plantas y para que tengamos flores. Pues bien, si alguna cosa no fuera buena, Dios no la hubiera creado. Dios todo lo que ha creado, ha creado bueno. Que alguna cosa salga torcida, eso ya no es cuestión de Dios, que en su pensamiento verdadero lo hizo todo bien, con amor y con mucho cariño. Todas las cosas podemos decir que tienen como dos partes: la existencia y la esencia, o el formato. Si veis una cucaracha, tiene existencia. Si me veis a mí, existo, tengo existencia. Si ves a un ángel, tiene existencia también. Por eso hablamos de él, porque tiene existencia. En eso nos parecemos todos los seres. En lo que nos diferenciamos es en el formato, en la esencia. Yo no he nacido con formato de perro, ni con formato de vaca o de caballo, ni tampoco con formato de ángel. El formato del hombre, ¿cuál es el formato del hombre? Pues la especie humana, masculino y femenino, pero de la misma especie. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros, digamos, como esencia? Pues no sé, tenemos el cuerpo que veis, el cuerpo que vemos, que tenemos, cabeza, tronco, extremidades, todos los sistemas
interiores para que funcione el cuerpo. Tenemos la parte más íntima, espiritual, si queréis, o cercana a lo espiritual. Podemos pensar, podemos querer, podemos amar, podemos recordar, podemos imaginar, somos sede de emociones que hacen que la vida tenga muchas dimensiones. Entonces yo digo, ¿tú has aprendido a vivir en el formato de hombre? ¿Das gracias a Dios, has dado gracias a Dios alguna vez por haber nacido en este formato? Lo que se oye muchas veces a las personas no es verdadera metafísica, porque por cualquier cosa te dicen, hombre, a mí me gustaría ser hombre, hombre o mujer, porque ahora se ha metido la costumbre de llamar hombre a los varones, y esto es de hace poco, que es un trabalenguas y una confusión. Como dice la Biblia, Dios creó al hombre, varón y mujer los creó. Pero eso de llamar al varón hombre, pero bueno, no es fácil de quitar ahora esta costumbre que se ha metido. Tú estás, pues yo no lo sé, pero yo he aprendido a querer a la humanidad. Para aprender a querer a la humanidad hace falta mucho ejercicio filosófico, mucho ejercicio espiritual. Hace falta, pues no sé, estar contento de tu vida, estar por encima de muchas cosas que te pasan, porque si la vida la consideramos en los pequeños problemas que nos acosan todos los días, pues no sé, te puedes hasta suicidar, como tantas veces sucede, la gente que se suicida. Pero, bueno, pues mira, tenemos un formato. Yo no quisiera ser perro. A mí no me gusta la reencarnación. Yo no quisiera ser caballo, pero tampoco quiero ser ángel. Yo quiero ser hombre. Incluso cuando me muera en el cielo, yo querré ser hombre. Eso lo tengo muy claro, y además muy claro en el sentimiento, en lo profundo de mí mismo. ¿Por qué? Porque he aprendido a querer a la humanidad. Si has aprendido a querer a la humanidad, has aprendido a quererte a ti en tu más profunda verdad. Porque es la verdad con la que te pensó Dios. Porque Dios te ha pensado de esa manera. Hombres. Y como vamos a ver en esta misma charla, es mucha excelencia la de ser hombre. Pues bien, podemos decir que hay muchos hombres que no quieren a sí mismos, que no se quieren. Yo en mi vida pastoral he tenido, por ejemplo, contacto y he tenido que animar a muchas personas homosexuales o gays porque no quieren resucitar. Se conoce que no han asumido la realidad de su estado en este mundo, que puede ser más o menos deficitario, yo no lo sé, no me meto en esas cosas, pero como que no les gustaría repetir en el otro mundo. Y si yo allí soy lo mismo, pero eso no es una pregunta verdadera, metafísica. Tú allí no vas a ser lo mismo en cualquier cosa que pueda ser disminución, o que pueda ser déficit, o que pueda ser defecto. Los ateos son gente que en el fondo, filosóficamente hablando, no aman la vida. No aman la realidad humana. No aman nuestra vida humana. El más famoso ateo, o uno de los más famosos ateos del siglo XX, que es Jean-Paul Sartre, ¿qué dice de sí mismo? Jean-Paul Sartre dice, utilizando estas palabras filosóficas, Jean-Paul Sartre dice, yo no tengo esencia, yo existo simplemente. Esa es su filosofía.
Con esto ya se entiende a Jean-Paul Sartre. Saber que él a sí mismo se define como existencia, no como esencia, no como formato. Nadie me pensó. Porque cuando se piensa, no solamente se piensa la existencia, se piensa una existencia en un formato. Y Dios no me pensó a mí en un formato, me pensó en una existencia, nada más. En caso de que hubiera Dios, pero como no acepto a Dios, yo soy pura existencia. ¿Y qué quiere decir eso? Existencia, pues un ser tirado, un ser para la muerte, un ser para nada, un ser que no tiene fin, que no tiene finalidad. Un ser que es un absurdo, un ser que, en definitiva, he sido arrojado en este mundo sin pedirme permiso y que no quiero vivir así. Y no quiero realmente, pues, ser otra cosa nada más que el absurdo que soy. Dios, una pasión inútil, el infierno, los demás, yo mismo un absurdo. Hay en la Biblia un libro que es el Eclesiastés, que a mí el Señor me hizo en un determinado momento de mi vida, hace muchos años, me hizo la gracia, me dio la gracia de penetrar en este libro. Yo estaba muy ajeno al libro, pero por diversas circunstancias tuve que leer varios párrafos del libro. Me pareció raro, me pareció extraño ese libro, pero vamos, tampoco me metí. Una noche, ya venía todo el día, una noche me acosté yo con gran pesar, con un pesar existencialista, diría, tipo Sartre. Yo tenía el alma como Sartre, diciendo, y esto de la religión, y esto, en mis tiempos, antes de conocer verdaderamente al Señor, y esta especie de absurdo que sentía yo, de tener que ser sacerdote, de tener que seguir con toda esta temática de fe que no había llegado en experiencia todavía a mi corazón, y por eso me producía problemas, me producía tentaciones, me producía, pues no sé, vacíos y absurdos muy grandes. Y cuando leí algo de este libro, pues no me ayudó, más bien lo contrario. Recuerdo que una noche, hacia las 2 o las 3 de la mañana, me desperté con el libro este en mi corazón, con el libro. Y yo tenía en la mesilla de la noche una Biblia pequeña, esta misma, que la llevo casi toda mi vida conmigo. Y cogí la Biblia, digo, a esa hora voy a ver el Eclesiastés. Y vi como un signo del Señor, porque una Biblia de esta que puede tener 1000 y pico páginas, de repente la abro y me sale Eclesiastés. Me salió el Eclesiastés. O sea, me quedé un poco pues, tocadillo, digo, jugar, demasiada casualidad. Y yo tenía dentro esa cosa de, tengo que leerle. Los 12 capítulos del Eclesiastés los leí aquella noche y quedé mal, pero muy mal. Digo, esto y Sartre es lo mismo. Porque ¿qué dice el Eclesiastés? El Eclesiastés habla de vanidad, de vanidades. Nada hay nuevo bajo el sol. ¿Qué saca el hombre de todo su esfuerzo? ¿Qué saca el hombre de todas sus tareas? Bueno, pues es un derrotismo de la vida, es un absurdo de las cosas. ¿Y para qué esto? ¿Y para qué lo otro? ¿Por qué te has de preocupar eso? Vive bien. Busca la vida con la mujer de tu juventud. Busca esto, busca lo otro. Digo, oh, qué cosa más tremenda es este libro. Las únicas frases que son así más potables son las últimas, en las que
en las que nos dice pues que ama a Dios y cumple los pensamientos. Son las últimas frases del Eclesiastés. Y uno dice o puede decir, como yo dije, pues vaya, si todo es tan desastroso, pues vaya. Y la idea de Sartre me venía a mí al escribir o al leer ese libro. En un momento dado, ya al día siguiente o a los días siguientes, fue cuando recibí del Señor un toquecito de revelación. Y me dijo el Señor, o sentí del Señor que decía, ¿ves lo que dice ese libro? Está bien puesto en la Biblia. ¿Tú creías que para qué han puesto este libro en la Biblia? Pues está bien puesto. Porque la vida del hombre sería así, vanidad de vanidades, que saca el hombre de todo su esfuerzo bajo el sol, si no lo pasamos por Jesucristo. Si no lo pasamos por Jesucristo, la vida en realidad tiene mucha razón Sartre, tiene mucha razón los existencialistas. Pero si lo pasas por Jesucristo, entonces puedes empezar a amar de verdad el formato en el que nos ha creado el Padre, Dios el Creador. La gracia nos tiene que ayudar y nos ayuda de verdad a este formato que después encima tiene, digamos, la perspectiva de la resurrección definitiva y de la resurrección final. Pues bien, hermanos, yo he aprendido y os exhorto a vosotros a que también, pues, metafísicamente hablando, con la gracia de Dios, superéis muchos temas de estos pequeños que nos destrozan muchas veces, el hecho de ser hombres, el hecho de existir, que lo superéis, dar gracias a Dios y dar gracias a Dios por ser lo que somos. Si miramos a los ángeles, entonces estamos en otra cosa, en otra historia. Los ángeles tienen otro formato. Ya me gustaría poder charlar con uno de verdad, a ver si tenían esta metafísica del Eclesiastés o esta metafísica sartriana, que no podían tenerla, claro. Pero el hombre sí lo podemos tener. Entonces, ¿qué pasa con el formato de los ángeles? Pues el formato de los ángeles, para Santo Tomás, dice, pues son sustancias separadas, espirituales, subsistentes, tienen un yo, tienen también capacidad de amar, tienen capacidad de sentir, no, pero algo semejante al sentir, ¿sí? ¿Por qué? Tienen capacidad de comunicarse, tienen capacidad de hablar, tienen capacidad de todas estas cosas. Pero para nosotros es difícil de comprender el formato del ángel, a no ser cuando actúan. Pero en sí mismas, metafísicamente hablando, es muy difícil. ¿Por qué? Porque no los podemos colocar ni en el espacio ni en el tiempo. Y nosotros somos gente de espacio y de tiempo. ¿Por qué no los podemos colocar en el espacio? Porque los ángeles no son materia, no son materiales. Y el espacio, todo el espacio en el que vivimos nosotros, no solamente el espacio humano, el espacio terráqueo de la Tierra, sino el espacio cósmico, universal, donde están todos los soles y todas las galaxias y todo esto, todo es materia. Pero además materia de la misma manera, de la misma forma, de la misma raza, podríamos decir. ¿Y cómo colocas ahí a un ángel? Está fuera de ello. Es sobrenatural, o por lo menos preternatural, porque para nosotros las cosas naturales son estas cosas materiales. Tampoco en el tiempo. ¿Cómo colocas a un ángel en el tiempo? ¿Cuándo nació un ángel? ¿De dónde es? ¿De qué creación? ¿Cuándo existieron los ángeles? ¿Cuándo empezaron a existir? Pues no sé, cuando yo era estudiante, así, en forma de WhatsApp, porque era WhatsApp aquello, sobre todo cuando había algún problema sin solución,
Decíamos, eso es lo mismo que discutir cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler. Pues porque como los ángeles no tienen espacio, pues en la cabeza de un alfiler, ¿cuántos ángeles caben? Es guasa para un problema que no tiene fácilmente explicación. También se decía, otra de las frases que se decía, eso es discutir del sexo de los ángeles. ¿Los ángeles son femeninos o los ángeles son masculinos? Mire usted, esto es una cosa de la tierra. En el cielo, como dice el mismo Señor Jesucristo, ya no habrá ni hombres ni mujeres. Ahí todos seremos criaturas de Dios de otra forma. Pues bien, la esencia del ángel es sin cuerpo, pero subsistentes, tienen su yo, como decía antes, tienen su... Santo Tomás es muy natural en su tratado de los ángeles. O sea, proyecta las experiencias humanas y dice, ¿y por qué no? ¿Qué problema teológico hay para que nosotros aceptemos que los ángeles hablan entre ellos y hablan con los hombres? Sí, puede ser, como decíamos en la charla anterior, mediante el satélite, puede ser mediante, no sé, especies de conocimiento, pero eso no lo imaginamos nosotros en Dios. Pero tiene que ser tan íntimo, tiene que ser tan íntimo que las intimidades de este mundo a nosotros nos parecerán allí desafecto y oscuridad, las de este mundo, en comparación de aquellas. ¿Por qué? Pues porque la intimidad la produce Dios, y esa intimidad no sabemos cómo puede entrar en nosotros. Ya decía San Juan de la Cruz que el toque de espíritu a espíritu es el máximo acto de amor que puede darse en el cielo. El toque de espíritu a espíritu, ¿qué será eso? Él tenía experiencia en este mundo, lo mismo que el toque de espíritu a espíritu con el demonio, pues puede ser el infierno. Precisamente porque el rechazo y el sufrimiento de espíritu a espíritu en el infierno, y por esa enorme soledad, pues tienen que ser muy dolorosos, muy difícil. Yo predicando en Gibraltar alguna vez, que iba a dar retiros allí, pero hacia media mañana, a las 11 por ahí, me ponían siempre que hablara a mujeres, a las madres de los niños que en aquel momento estaban en el colegio, y ellas quedaban un poco libres para escuchar las charlas, y había muchas, porque allí había mucho de renovación carismática, que es a lo que yo iba a hablar. Más de 100 había allí. Y entonces yo una de las cosas que les decía, así un poco en plan de broma, pero de verdad, decidle a vuestros maridos que si quieren estar en el mundo venidero, en el cielo junto a vosotras, tenéis que tener en este mundo el mismo espíritu, el mismo nivel de espíritu. ¿Por qué? Porque en el cielo también hay niveles, también hay jerarquías. Cada uno estará contento con lo que tenga, pero si vuestros maridos quieren estar a vuestro lado en el cielo, que en la tierra tengan al mismo Dios, la misma piedad, el mismo nivel espiritual, porque si no, os vais a encontrar, o se van a encontrar cuando lleguen al cielo, que a vuestro lado estará otro. No vosotros, estará otro. Entonces las mujeres se me revolvían un poco, decían, bueno, pero eso es un invento, ¿no? Que no, eso es vida espiritual. La vida espiritual, porque el conocimiento de Dios que nos viene por el Espíritu Santo, señala el lugar. Yo quisiera pasarme la vida entera, así como la vida eterna, pues en las primeras butacas, ¿no?
Y me imagino que todos nos gustarían las primeras butacas para ver el espectáculo de Dios, pues mejor. Bien, en Los Ángeles también hay esta jerarquía, podemos decirlo. La tradición nos deja una jerarquía preciosa. No sabemos el formato, no sabemos bien la esencia de los ángeles. No podemos decir tantas cosas como decimos del hombre, porque claro, del hombre tenemos experiencia. Pero en la tradición, pues hay cosas muy bonitas. Por ejemplo, pues los ángeles superiores de todos se llaman serafines. Los serafines son precisamente los que rodean el altar de Dios. Esto es tradición, esto es liturgia, pero fundado en la Biblia, porque esta palabra, por ejemplo, que rodean el trono de Dios, los serafines, es de Isaías, capítulo 6, versículo del 1 al 7. La segunda categoría, el segundo rango de ángeles, vamos a decirlo así, son los querubines. ¿Y quiénes son los querubines? Ezequiel dice, los querubines sostienen el trono de Dios. Como si Dios viajara encima de querubines. Como si fuera un viaje de Dios sobre querubines. Es una frase poética, si queréis, pero que indica un poco lo que la tradición le ha dado como cometido a estos seres que tienen que ser pues muy preciosos y tienen que ser pues muy bellos delante de Dios. Los querubines en segundo lugar. Después están los tronos que andan alrededor del trono de Dios, también de alto rango y de alta categoría. Estos no tienen casi nada que ver con los hombres. Pertenecen a otras categorías superiores que están dedicados al cielo de Dios, al cielo de el cara a cara con nuestro Señor. Después están otras jerarquías, otros rangos, que, como son las dominaciones, potestades, principados. Todo esto son como categorías de ángeles. Los principados, las dominaciones. Estos, ¿qué cometido se les ha dado a través de la, no sé, de la piedad angélica? Vamos a decirlo. Estos ángeles tienen que ver con, están relacionados con el vivir y están relacionados también con el morir. No sabemos cómo, o por lo menos yo no sé cómo, o no lo puedo explicar mejor, pero ahí está el canto de la Iglesia, a través de dominaciones, principados, potestades. Ahí está el canto de la Iglesia. No tenemos gran profundidad sobre ello, pero a mí me merece un cariño y me merece un respeto tremendo, que en el santo, 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 muchas veces la Iglesia cita a estas categorías de ángeles para glorificar, alabar, laudar, magnificar a el Señor de todos los señores, a Dios Padre y a su Hijo Jesucristo. Y después están las categorías inferiores de ángeles, que son los arcángeles y los ángeles. Estos ya les conocemos mejor, porque un ángel no conocemos su esencia, no conocemos su formato, y no les nombramos por su formato. Ángeles significa mensajeros, enviados de Dios. Los arcángeles, pues ya sabemos, los tres que conocemos, pues uno para anunciar a la Virgen, otro para Rafael y el otro Miguel, para luchar contra Lucifer, contra Satanás. Esta es la dimensión de los ángeles. No conocemos su formato, no conocemos la esencia del ángel, conocemos su actividad, conocemos el para qué.
del ángel y qué relación tiene con nosotros los hombres. Pues bien, esto, pues, diréis vosotros, ¿y qué nos interesa a nosotros esto? Pues mire, nos interesa mucho. Yo esta charla me gustaría titularla Una gran movida en el cielo. ¿Saben por qué? Porque la lectura que he leído al principio, que es de la carta a los hebreos, dice cosas que verdaderamente no se predican y no las hemos pensado bien, pero que son impresionantes, son de movida. Este mundo que yo he pintado de ángeles y de estructuras celestiales es viejo. Es un mundo que ya no va a existir, porque va a ser radicalmente cambiado todo, porque ya ha sido cambiado todo, porque ya está siendo cambiado todo. ¿Por qué? Por la irrupción en el cielo de Jesucristo resucitado, sentado a la derecha de Dios Padre. ¿Y qué ha pasado? ¿Os parece poca movida? Jesucristo irrumpiendo en el cielo y Dios diciendo, adórenle todos los ángeles. Estos ángeles de los cuales estoy hablando, que a lo mejor pertenecen, sabe Dios, ¿a qué creaciones? Porque no vamos a pensar o ser tan fatuos que pensar que nuestra creación en la que existimos nosotros es la única creación que ha habido en la eternidad. Yo más bien pienso que Dios eternamente, ¿cuántas creaciones habrá habido? ¿Cuántos seres? ¿Cuántos? A lo mejor son los ángeles. Miríadas y miríadas, como se dice algunas veces en la Biblia. Millones de millones y de millones a través de la creación. Como parte de Dios, como hijos de Dios, como amados de Dios. Pero en esta época nuestra, pues, la palabra nos lo dice claramente, la irrupción de Jesucristo en el cielo es la movida principal que ha existido desde siempre, porque Jesucristo no solamente es un ser humano poco inferior a los ángeles mientras está en cuerpo y alma en este mundo, cuerpo, alma y divinidad en este mundo, poco inferior a los ángeles, pero muy superior a los ángeles en el otro mundo, después de la resurrección. ¿Por qué? Porque es el Hijo. Es el Hijo, es divino, es parte de la divinidad. Y entonces se recrea este libro, o se recrea esta carta a los hebreos, se recrea diciendo, el santificador, que es Jesús, y los santificados, que somos nosotros, pertenecemos todos al mismo origen. ¿Y cuál es ese origen? La carne y la sangre. Es decir, todos nosotros estamos destinados a pasar por Jesucristo a la misma resurrección que Él y entrar en el cielo en la misma movida con la que ha entrado Jesucristo sentado a la derecha de Dios Padre. Además tiene una frase muy buena, moderna podríamos decir. El futuro del cielo no está en los ángeles. El futuro no es cosa de ángeles. El futuro es cosa de Jesucristo y del hombre. El futuro en el cielo. Entonces, pues, el mundo venidero no es de los ángeles. No es de los ángeles. Nos dice aquí el autor, y uno se queda pensando, digo, ¡jo! ¡Qué cosas! En efecto, Dios no sometió a los ángeles el mundo venidero. El mundo venidero no es para los ángeles. Dios no se lo sometió. El mundo venidero del cual estamos hablando está sometido a el pleroma,
está sometido a Jesucristo, humanidad de Jesucristo, en cuanto hombre, y en el cielo expresando ya al completo su divinidad. Los ángeles no son los protagonistas del mundo futuro, no van a serlo, va a ser Jesucristo y los hombres. Pero Jesucristo como hombre es también, y la humanidad con él, el protagonista de esta creación, porque esta creación material en la cual nosotros vivimos es una creación que, en definitiva, tiene que ser finalizada, tiene que ser recapitulada en este pleroma, en esta plenitud. Pleroma, la palabra pleroma significa plenitud, que es la humanidad de Jesucristo, el hombre Jesús. Entonces, pues, si el Espíritu Santo nos revela estas cosas y nos las mete en el corazón, cuánta posibilidad de alabanza. Qué extraño es que la iglesia, que el pueblo hebreo alaben al Señor, entendamos como entendamos, pero aquí, y esto es palabra de Dios, esto no se lo inventa nadie, ni siquiera Santo Tomás, y mucho menos yo, no se lo inventa nadie, esto es una realidad. Bueno, pues ahí está. Pero mientras vivimos en este mundo, todavía, como dice el libro, todavía no hemos visto del todo que el mundo venidero se ha sometido a Cristo y a los hombres. Entonces, pues, conviene seguir en la piedad en la que estamos, que nos lleva muy cerca de Dios. Y yo en este momento pienso, es verdad, conviene seguir en esta piedad. Conviene, porque los ángeles, los angelitos nos dan como, no sé, como corazón de niño. Es una cosa refractaria a la racionalidad. Al ángel no lo podemos racionalizar, entonces no podemos dominarle. Si no lo puedes racionalizar, para los hombres de hoy lo que no se puede racionalizar, ¿qué es? Pues una cosa de niños. Pues exacto. Los ángeles es una cosa de niños, pero de niños de Dios. De niños de Dios. Entonces, que vayas hoy en la parroquia a decirle a los niños de primera comunión cosas de Dios y que no sepan lo que sabíamos casi todos nosotros allá antiguamente. Jesucito de mi vida, eres niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Pues no lo saben ahora aquí en España. 4 esquinitas tiene mi cama, 4 angelitos que me acompañan, o que me la guardan, o que me lo guardan. Pues, y que no lo sepan los niños. Vosotros sabéis la calidad espiritual que pierden estos niños de ahora, que no les educan con estas cosas, porque los padres son muy racionales, claro, son muy serios. Los padres no pueden educar a sus niños, pero el niño es un niño y le va mucho más el ángel que todos los científicos habidos por haber en el mundo para crecer. Y todo lo que le pueden decir los pedagogos de la historia, y todos, desde el Rousseau hasta el último, los niños le dice más, y le hace más bien un ángel que todos los elementos, digamos, que ya desde pequeños les van secando el alma y el corazón, cuando solamente se les habla de racionalidades abstractas y sin cercanía de ninguna clase a la realidad del Señor que forma, que nos forma. Los niños no saben formular estas cosas, pero el déficit lo sufren, la carencia la sufren,
La falta de trascendencia les hace mucho mal, les hace mucho daño. Y bien, termino la charla porque, como decía, que no hay ningún ser que no sea amado por Dios. Pues termino la charla diciendo que hay otros seres subsistentes y vivos como son los animales. Son creados también y pensados por Dios en su naturaleza, para el servicio de los hombres. No se les debe torturar, por ejemplo, bajo ningún punto de vista. Perros, caballos, gatos, todas estas cosas. Y son felices en su naturaleza y no desean otra naturaleza. Porque claro, tienes la amiga que viene y te dice, como a mí me sucede, oye, a ver cuándo predicas algo sobre el cielo al que va a ir mi perrita, porque mi perra no va a morir para siempre. Digo, pues me temo que sí. Pues no. Digo, pregúntale a tu perrita, perrita, ¿tú vas a vivir por toda la eternidad? Y la perrita se va a marchar a jugar y no te contestará. ¿Por qué? Porque no necesita la trascendencia, porque no la quiere, porque no sabe que se va a morir, porque no sabe lo que es la muerte, porque es otro formato completamente distinto del nuestro, porque tu perrita no quiere el cielo. Eres tú que estás proyectando. Y bueno, no haces del todo mal, pero para ti, el cielo para ti. Es parte de tu fe. Pero la perrita no. Dios la ha creado muy bien así. La perrita a los 13 o 14 años se te va a morir tan tranquila. Y no va a pasar nada porque no tiene, digamos, su formato, no tiene el destino que tenemos nosotros los hombres. El resto del universo que no es vivo tiene poco valor. No tiene valor. Santo Tomás ya decía, Santo Tomás de Aquino, que el valor espiritual de una sola persona vale más que el cosmos entero, que la materia, toda ella entera. No tiene calidad suficiente en comparación de estas dimensiones de gracia poderosa de Dios de las que venimos hablando. Pues que los ángeles, a pesar de que no van a ser los protagonistas del mundo futuro, nos sigan ayudando también en este mundo en el que todavía no se ha visto lo que hemos de ser, según nos dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos. Gloria al Señor.